en el mes del árbol, podríamos decir, ¿podemos decir que el árbol es un aliado estratégico en este nuevo esquema que tenemos que crear? Indudablemente que sí. No podemos pensar ciudades sustentables si no hay árboles incorporados en el ecosistema urbano. Indudablemente los servicios ecosistémicos que brindan el árbol son múltiples. Entonces muchas veces nos quedamos con la sombra del árbol, pero no solamente es eso, secuestro de contaminantes, todo lo que tiene que ver con el calentamiento global, secuestro sumidero de dióxido de carbono, entre otros servicios. Y estos servicios el árbol los da, pero también tenemos que pensar cuál es la mejor especie para el lugar donde lo vamos a plantar, ¿no? Porque a veces vamos y elegimos en un vivero de la foto que vimos en Suiza y como que ahí vamos a tener problemas. Sí, por un lado está la disyuntiva, si es nativo o exótico. Para el ecosistema urbano no es tanto entrar en esa dicotomía, sino más que nada es entrar y buscar la especie más adaptable para lo que es el sitio en el cual se va a plantar. Nosotros lo que buscamos, por ejemplo, lo que es arbolado de alineación en arbolado de vereda, es tener en consideración las magnitudes, o sea, las alturas que van a tener el árbol en su estado adulto final, así como su porte, y en base a eso los anchos de vereda que pueden llegar a presentarse para buscar una especie que pueda comprometer lo menos posible, hacer menos daño, ¿sí?, a la infraestructura que existe, ¿sí?, en los servicios de las ciudades. Y ahí también, ¿no?, uno ve árboles gigantes con un cuadradito así de cemento que no, pobre árbol, no tiene espacio para nada. ¿Hay alguna forma de calcular, digamos, para el vecino que nos está viendo, cómo tendría que ser el espacio que uno le tiene que dejar sin cemento? Indudablemente eso está normado en la ordenanza municipal referente al arbolado público, lo que son las especies indicadas para el ancho de vereda, los distanciamientos mínimos que tiene que haber, claro, entre vereda. La situación ideal es justamente, bueno, nosotros estamos acá en el Paseo de las Esculturas, vemos que tenemos el arbolado de alineación de los olmos y tenemos vereda encespada, que esa sería la situación ideal, tener una senda peatonal pavimentada para transitar y después el resto que sea suelo directamente donde se pueda implantar la especie. A ver, yo siempre digo, ¿no?, porque mucha gente se queja de las hojas, ¿no? Y si uno le deja todo ese espacio, las hojas no van a molestar porque están para abonar. Entonces nos evitaríamos también el problema de qué hacer con las hojas, ¿no? Sí, no, indudablemente que sí. Pero volviendo a la pregunta original, el tema de los recintos o las cazuelas, el espaciamiento, antes eran de 40 por 40. Lo que veíamos, pensamos, son dos baldosas de 20, es un diámetro mínimo. Ahí el árbol tiene que absorber, infiltrarse el agua de precipitación, de lluvia, hacer el intercambio gaseoso que necesita de las raíces en muy poca superficie. Actualmente la ordenanza dice un espacio mínimo de 80 centímetros de lado, ¿sí?, para las cazuelas, y lo que estamos recomendando es que sea por lo menos de 1 metro, 1,20 m, ya por lo menos mínimo de un lado, para darle un mayor espacio a la especie. Y esa pregunta muy recurrente, ¿el árbol se poda? Lo que se estila para el arbolado urbano, la poda lo que atiende es a la seguridad. ¿Sí? Entonces, bueno, son podas que se hacen con fines de seguridad o fines sanitarios. Después, por estética, indudablemente que esas intervenciones tendrían que ser lo más mínimo posible y directamente no considerarse. Lo que sí es fundamental hacer una poda de formación cuando el ejemplar es juvenil. Bien. Cuando está recién plantado, que esa poda ya viene desde la etapa de vivero de la planta, pero una vez que se la planta, en los primeros años hay que hacerle una poda de formación para que la planta forme una arquitectura fuerte y que después no nos complique a futuro. Bien, o sea que lo mejor es que cuando la planta ya está desarrollada no se vuelva a podar, y esto tiene que ver también con la resistencia que va a tener a todos
eventos naturales que puedan desarrollarse, ¿no? Sí, indudablemente eso va a depender de cada especie. Hay especies que tienen más tendencia a desgajar ramas por la constitución física así, de las fibrias, de la composición química también, pero indudablemente si una planta presenta algún daño, justamente en la calle suele pasar que pasan colectivos, pasan camiones, tránsito de gran porte y puede dañar una rama. Bueno, Claro. entonces en ese sentido sí, después de tormentas también se puede ver daños en alguna rama. Bueno, en eso hay que hacer esas intervenciones mínimas, ¿sí? Para corregir los defectos y no tener problemas Bueno, yo subsiguientes. te súper agradezco y para cerrar así todo, 3 o 4 tips que tiene que tener en cuenta la gente a la hora de ir a comprar un árbol para poner en su casa. Asesorarse, consultar, sí, principalmente a un ingeniero agrónomo o a un ingeniero forestal, alguien entendido en el tema, y después al viverista también que le puede aportar alguna sugerencia. Pero siempre lo que tenemos que tratar de considerar que si es para árbol para vereda, que sean árboles de especies caducas, que no sean coníferas, álamos, sauces, olmos, eso indudablemente ya son especies que estamos dejando de recomendar, igual que las acacias bocha por el estado sanitario. Muchísimas gracias.